¿Alguna vez has sentido que estás rodeado de leones y que nadie vendrá a rescatarte? ¿Alguna vez has estado en un lugar donde la fidelidad a Dios te costó amigos, trabajos, oportunidades o incluso tu libertad? Entonces, este mensaje es para ti. ¿Y si te dijera que hay un poder oculto en la historia de Daniel que puede cambiar tu realidad por completo? Un secreto enterrado en el Antiguo Testamento que ha impactado a generaciones enteras y que hoy puede despertar tu fe como nunca antes, porque esta no es solo la historia de un profeta, es una película real, vivida por un joven que enfrentó imperios, que desafió leyes humanas y que salió ileso del horno y del foso porque decidió no doblarse jamás ante los ídolos de este mundo. Mi nombre es César Gil y este es un canal que nace del deseo profundo de esparcir la palabra de Dios por todo el mundo, especialmente para quienes necesitan una voz espiritual en medio del caos. Muchos que llegan aquí están solos, heridos, buscando una señal, una palabra, un milagro. Y Dios te ha traído hasta este video por una razón. Antes de comenzar este estudio revelador, te pido 3 cosas muy simples, pero muy importantes. Comenta abajo la frase: "Yo no me doblo ante Babilonia". Este comentario es más que texto. Es un compromiso público con tu fe, una declaración que el cielo honra. Dale like a este video. Cuando lo haces, ayudas a que YouTube lo muestre a más personas sedientas de la verdad. Estás sembrando la palabra en tierras desconocidas, y eso honra a Dios. Suscríbete al canal. Miles de personas no tienen una iglesia cerca. Este canal se ha convertido en su refugio, su alimento espiritual. Y al suscribirte, te unes a esta comunidad de guerreros invisibles que están despertando en la fe. En los próximos minutos vas a descubrir cómo Daniel fue capaz de influir en reyes y reinos sin perder su integridad. Por qué sus visiones siguen estremeciendo al mundo hasta hoy. Cómo tú también puedes mantenerte firme cuando todos se rinden. ¿Y qué tiene que ver esta historia con los tiempos proféticos que estamos viviendo ahora? Muchos creen que la historia de Daniel terminó en la cueva, pero la verdad es que ahí fue donde realmente comenzó el reino. Así que no te vayas, porque la penúltima revelación de este video puede contener la llave profética que desbloqueará una bendición escondida en tu vida. Apaga las distracciones, prepara tu corazón, abre tu espíritu, porque ahora comienza la película espiritual, más impactante que jamás. Fue escrita por mano humana, la historia del joven que no se dobló y que Dios usó para estremecer imperios. Daniel no llegó a Babilonia por voluntad propia. Fue llevado como cautivo, arrancado de su tierra, separado de su familia, expuesto a una cultura completamente opuesta a la suya. Un joven hebreo en medio de un imperio pagano rodeado de opulencia, idolatría y presión constante para conformarse. Y sin embargo, no se dobló. La historia de Daniel comienza en una aparente derrota, pero lo que para los hombres era humillación, para Dios era preparación, porque hay llamados que no nacen en el templo, sino en el exilio. Hay profetas que no se forjan en la comodidad, sino en el horno del sistema. Daniel fue entrenado en 1900, la lengua de los caldeos, educado en las ciencias de Babilonia, alimentado con su cultura. Pero su corazón permaneció hebreo, su alma no se contaminó, su fe no fue vendida. Desde el primer capítulo del libro de Daniel, vemos una decisión que lo marcará para siempre. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y esa pequeña decisión, tomada en lo secreto, abriría las puertas a un ministerio profético que estremecería a reyes.
revelaría el futuro y testificaría del poder del Dios Altísimo en tierra extranjera. Esto nos habla a ti y a mí, porque muchos de nosotros también vivimos en medio de un sistema que intenta reeducarnos, reprogramarnos, borrar nuestra identidad espiritual y reemplazarla con valores mundanos. Y cada día enfrentamos pequeñas decisiones que, si las honramos, nos conectan con lo eterno. Daniel no necesitó un púlpito, no necesitó un templo, no necesitó un ejército, solo necesitó un corazón firme, una fe inquebrantable y un compromiso absoluto con su Dios. Tú también puedes vivir en medio de una Babilonia espiritual y no contaminarte. Puedes estar rodeado de tentaciones y permanecer puro. Puedes estar lejos de todo lo que conocías y aún así ser un altar viviente para Dios. Daniel no se escondió, tampoco fue agresivo, fue sabio, fue íntegro, fue luz. Y esa luz fue vista por Nabucodonosor, por Belsasar, por Darío. La fidelidad de Daniel no fue solo personal, fue profética. Fue un testimonio vivo de que el Dios de Israel no estaba encerrado en Jerusalén, sino que también reinaba sobre Babilonia. ¿Y tú? ¿Estás viviendo para agradar al sistema o al reino? ¿Estás permitiendo pequeñas contaminaciones sin importancia? ¿O estás consagrado en lo secreto? Recuerda esto, no es en la multitud donde se define un llamado, es en la intimidad de las decisiones invisibles. Daniel fue fiel con lo que comía y Dios le confió el futuro de las naciones. Hoy, el Espíritu Santo te dice, no minimices tu obediencia. Lo que haces en lo secreto determinará lo que yo haré contigo en lo visible. Deseas que avancemos con el bloque 3, donde veremos cómo la obediencia de Daniel lo condujo a influenciar la corte real sin perder su identidad espiritual. Después de negarse a comer la comida del rey, Daniel y sus amigos no solo conservaron su pureza, sino que fueron vistos como más sabios, más fuertes y más llenos de entendimiento que todos los demás jóvenes entrenados en Babilonia. Lo que parecía una desventaja se convirtió en su mayor ventaja. Lo que parecía una ofensa al rey fue visto como un testimonio de excelencia. Porque cuando decides vivir en santidad, no necesitas la aprobación de los hombres. El favor de Dios te exaltará en el momento correcto. Daniel fue introducido en la corte de Nabucodonosor, uno de los hombres más poderosos que jamás haya existido. Y allí, en el corazón de un imperio pagano, comenzó a ejercer una influencia silenciosa, pero imparable. No predicaba con palabras altisonantes, no imponía su religión, no buscaba reconocimiento. Solo vivía de acuerdo con la ley de su Dios, y esa fidelidad comenzó a brillar. Cuando el rey tuvo sueños que nadie podía interpretar, Daniel no solo trajo respuestas, trajo luz espiritual. No solo descifró visiones, reveló el corazón de Dios. Esto nos enseña algo profundo. No necesitas gritar para ser escuchado en las alturas, solo necesitas caminar con Dios, y Él se encargará de que tu voz tenga peso. Daniel no comprometió su fe para adaptarse al sistema, no fingió ser babilonio, no abandonó su oración, no cayó su verdad, y aún así fue respetado, fue consultado, fue honrado. Mientras muchos cambian su mensaje para agradar a los poderosos, Daniel agradó a Dios, y eso le dio acceso a los tronos. ¿Estás tú intentando encajar cuando Dios te llamó a destacar? ¿Estás silenciando tu fe cuando tu generación necesita una voz profética? ¿Estás negociando tus principios por miedo a perder una posición? Daniel fue promovido no por agradar al rey, sino por obedecer al Rey de Reyes. Y su vida nos recuerda que la pureza es más poderosa que la política. La verdad es más fuerte que la estrategia. El Espíritu Santo es más influyente que cualquier
red de contactos. Tú también puedes estar en medio de una corte hostil, en un trabajo difícil, en una familia incrédula, en una sociedad contraria a Dios. Y aún así, ser sal, ser luz, ser influencia. Pero nunca lo lograrás comprometiendo tu identidad. Dios no te necesita disfrazado, te necesita genuino, firme, lleno de su presencia, y cuando vivas así, hasta los reyes buscarán tu consejo. Cuando los enemigos de Daniel no pudieron encontrar en él ninguna falta ni corrupción, decidieron atacarlo por lo único que sabían que jamás abandonaría: su vida de oración. Sabían que podían confiar en que él seguiría orando, aun si su vida dependía de ello. Y así fue. Se firmó un decreto. Durante 30 días nadie podría orar a ningún dios, excepto al rey. Una ley tramada con astucia para atrapar al justo. Una trampa legal para matar a un hombre íntegro. Pero Daniel no se escondió, no cambió su ritmo. No oró en secreto ni justificó su silencio. Al contrario, abrió sus ventanas hacia Jerusalén, como siempre lo hacía, y oró 3 veces al día, porque para él la oración no era una costumbre, era un pacto, una necesidad, un canal de vida, y eso nos confronta. ¿Cuántas veces abandonamos la oración por miedo al juicio de los hombres? ¿Cuántas veces negociamos nuestra intimidad con Dios por agendas, presiones o comodidad? ¿Cuántas veces, si estuviéramos en el lugar de Daniel, habríamos justificado esperar 30 días antes de orar otra vez? Daniel entendía que si renuncias a la oración, renuncias al cielo. Si dejas de buscar a Dios, pierdes tu verdadera identidad. Si te acomodas al sistema, pronto dejarás de escucharlo. Y fue esa oración, esa decisión sencilla, constante, silenciosa, la que estremeció los cielos y provocó que los ángeles se movilizaran. Daniel no vio resultados inmediatos. Al contrario, fue arrojado al foso de los leones. Pero lo que sus enemigos no sabían es que nadie puede encerrar a un hombre que ora, porque el que ora tiene acceso al invisible, tiene la protección del Altísimo, tiene la atención del cielo. Dios no libró a Daniel del decreto, ni evitó su entrada al foso, pero cerró la boca de los leones, y cuando Darío fue a buscarlo al amanecer, lo encontró vivo, ileso, en paz, porque un hombre de oración puede dormir rodeado de bestias y despertar con más autoridad que antes. ¿Y tú? ¿A qué estás renunciando por temor a los decretos del mundo? Tu agenda está tan llena que ha desplazado el altar. Tu fe es tan frágil que cualquier amenaza la silencia. Hoy el Espíritu Santo te llama a volver al secreto, a recuperar tus rodillas, a abrir tus ventanas hacia Jerusalén, aunque eso te cueste reputación, influencia o incluso seguridad, porque el fuego no consume al que ora, el foso no mata al que clama, el sistema no puede callar al que está lleno del Espíritu de Dios. Y cuando oras, reinos tiemblan. Nabucodonosor no podía. El dormir, un sueño perturbador, lo había visitado durante la noche. Uno que le robó el sosiego, que le hizo temblar, que lo obligó a buscar respuestas. Era un rey poderoso, temido, rodeado de sabios, hechiceros y astrólogos, y sin embargo, ninguno pudo darle paz. Ninguno pudo decirle lo que su alma ya sabía. Ese sueño no venía del mundo espiritual que ellos dominaban. Ese sueño venía del cielo. Y el cielo solo se revela a quienes viven en santidad. Cuando el rey, desesperado, exige la interpretación, amenaza con matar a todos los sabios de Babilonia si no le revelan el contenido del sueño y su significado. Y allí, en medio del caos, aparece Daniel. No con arrogancia, no con manipulación, sino con humildad y confianza total en su Dios. Pidió tiempo, oró, y el cielo respondió. En la noche,
Dios reveló el sueño a Daniel en una visión, y así comenzó su ministerio profético. No por ambición, no por deseo de poder, sino por urgencia, por compasión, por obediencia. Daniel fue ante el rey y habló. Describió con exactitud la gran estatua que el rey había visto: cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, en piernas de hierro, pies de hierro y barro, y luego una piedra cortada sin mano que golpea la estatua y la desmenuza completamente. No solo interpretó el sueño, profetizó la historia de los imperios del mundo, desde Babilonia hasta los últimos tiempos. Esta revelación es una de las más importantes de toda la Escritura, porque marca el inicio de una línea profética que conecta el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Y todo comenzó con un joven que decidió no contaminarse, que oró en secreto y que fue fiel con lo poco. Eso nos revela una verdad poderosa. Dios no confía visiones a los inconstantes, no revela secretos a los tibios, no entrega destinos proféticos a los que buscan gloria personal. Daniel no pidió nada, pero el rey, al ver su sabiduría y autoridad, lo elevó a la más alta posición, y su influencia espiritual marcó un punto de inflexión en el gobierno de Babilonia. Querido oyente, Dios sigue buscando a quienes pueda confiar visiones, no sueños vacíos, sino revelaciones que afecten naciones. Pero para eso se necesita carácter, santidad y temor del Señor. ¿Estás listo para ser usado así? ¿Estás cultivando la obediencia secreta que precede a la revelación pública? ¿Estás dispuesto a ser voz profética en medio de un mundo que ha olvidado a Dios? Porque, como Daniel, tú también puedes recibir sueños que cambien imperios. Tú también puedes ser portador de visiones que preparen el camino para el reino, pero solo si estás dispuesto a vivir en total consagración. En un intento por consolidar su poder, el rey Nabucodonosor ordenó levantar una estatua gigantesca de oro puro, símbolo de su dominio y gloria. Un decreto fue firmado. Todos debían inclinarse y adorarla al oír la música. No hacerlo significaba la muerte inmediata. En un horno encendido 7 veces más de lo normal. La presión era total, era pública, era cultural y era obligatoria. Y sin embargo, 3 jóvenes hebreos decidieron mantenerse en pie. Sadrac, Mesac y Abednego, compañeros de Daniel, criados en la misma fe, formados en el mismo fuego espiritual. Cuando todos se arrodillaron, ellos permanecieron firmes. No por rebeldía, no por orgullo, sino porque sabían que su Dios era más alto que cualquier estatua, más digno que cualquier música, más poderoso que cualquier rey. Fueron denunciados, fueron llevados ante el rey, y allí, ante la máxima autoridad humana, dijeron las palabras más valientes de toda la Escritura. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hace, sepas que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. Ese "y si no" es la esencia de la verdadera fe, fe que no depende de resultados, fe que no necesita garantías, fe que está dispuesta a arder por no traicionar al Eterno. El rey, furioso, ordenó que el horno fuera encendido al máximo. Los jóvenes fueron atados, vestidos con sus ropas y arrojados al fuego. Las llamas eran tan intensas que mataron a los soldados que los lanzaron. Pero entonces, algo sobrenatural sucedió. El rey miró y dijo: ¿no echamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Yo veo 4 sueltos que caminan en medio del fuego sin daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses.
Cristo mismo apareció en el fuego. La presencia de Dios descendió al horno, y lo que era una sentencia de muerte se convirtió en el escenario de una manifestación divina. Los jóvenes salieron sin quemaduras, sin olor a humo, sin daño alguno, y el rey, impactado, declaró: «No hay Dios que pueda librar como este». Este episodio no es solo una historia antigua, es un modelo profético para esta generación. Hoy también se levantan estatuas, hoy también se exige que adores al sistema, al ego, a la corrección política, al dinero, y muchos están doblando sus rodillas. Pero Dios sigue buscando a los que permanezcan en pie, a los que no negocien, a los que digan: «Y si no, igual no me contaminaré», y a esos Dios los visita en el fuego. Camina con ellos en medio de las llamas, los saca ilesos y usa su prueba como testimonio público. ¿Estás dispuesto a pasar por el fuego si eso significa ser fiel? ¿Estás rodeado de llamas y preguntándote dónde está Dios? Él no te librará siempre del horno, pero siempre estará contigo dentro de él. Y cuando salgas, serás una prueba viviente de que el fuego purifica, pero no destruye al que está marcado por el Espíritu. Nabucodonosor había visto milagros, había oído la interpretación del sueño de la estatua, había presenciado el rescate sobrenatural de los 3 jóvenes del horno de fuego, había declarado con su propia boca que el Dios de Daniel era el Altísimo. Y sin embargo, el orgullo seguía reinando en su corazón. Un día, mientras caminaba sobre la terraza de su palacio real en Babilonia, se dijo a sí mismo: «¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?». Y en ese instante una voz del cielo lo interrumpió. El juicio llegó de inmediato, no con guerras ni traiciones, sino con locura. Nabucodonosor perdió la razón, fue expulsado de entre los hombres. Vivió como un animal, comiendo hierba como los bueyes, su cuerpo cubierto de rocío, sus uñas como garras. Dios no lo mató, Dios lo quebrantó, porque hay veces en que el mayor acto de misericordia es derribar lo que el hombre ha levantado en su propio nombre. Dios no soporta el orgullo, es la esencia de la rebelión original. Fue lo que expulsó a Lucifer del cielo, y es lo que sigue destruyendo destinos hoy. El rey más poderoso del mundo fue reducido a nada, para que reconociera que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y da el poder a quien él quiere. Y así fue. Pasaron 7 tiempos, y cuando Nabucodonosor levantó sus ojos al cielo, su razón le fue devuelta. Pero no solo su mente volvió su espíritu, volvió su humildad, volvió su alabanza, y entonces dijo: «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia». Ese es el corazón. La de Dios no busca aplastar, busca restaurar, pero para eso primero debe derribar los altares del ego. Y esta historia es también para nosotros. ¿Cuántas veces hemos edificado nuestra gran Babilonia? Hemos atribuido nuestras conquistas a nuestra fuerza, talento o esfuerzo. Hemos olvidado al dador y glorificado el don. Dios sigue derribando a los soberbios, no por crueldad, sino por amor, porque prefiere que pierdas todo a que pierdas tu alma. Si hoy estás siendo humillado, quebrantado, desplazado, no todo está perdido. Levanta tus ojos al cielo, rinde tu orgullo, reconoce al Altísimo, porque cuando lo haces, tu razón vuelve, tu alma sana, y tu vida se reordena bajo el gobierno del único Rey verdadero. Dios exalta al humilde, pero resiste al orgulloso. El rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, celebraba una gran fiesta en su palacio. 1000 nobles, música, vino, mujeres, excesos. Una noche de desenfreno,
orgullo y blasfemia. Pero no era cualquier banquete. Belsasar mandó traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén, aquellos que Nabucodonosor había tomado cuando destruyó el templo del Señor, para beber en ellos. Vino con sus concubinas y adorar a sus ídolos de oro y plata. Aquello no fue solo una ofensa cultural, fue una provocación espiritual. El rey tocó lo intocable, profanó lo santo, se burló de la gloria de Dios. Y entonces sucedió lo imposible. En medio de la celebración, una mano apareció sin cuerpo y comenzó a escribir sobre la pared del palacio junto al candelabro. Silencio, terror. El rostro del rey palideció, sus rodillas temblaban. Nadie entendía las palabras Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Los sabios fueron llamados. Ninguno pudo interpretar. Entonces, la reina madre, quizá la esposa de Nabucodonosor, recordó a un hombre, Daniel, aquel que en tiempos pasados había descifrado sueños y revelado secretos. Ya viejo, olvidado por la corte, pero no por Dios. Daniel fue traído. El rey le ofreció oro, púrpura y poder si interpretaba la inscripción, pero Daniel no buscaba recompensas. Él llevaba juicio en sus labios. Antes de interpretar, reprendió al rey, le recordó la historia de su abuelo. Le dijo que Nabucodonosor había sido humillado hasta reconocer la soberanía de Dios, y que Belsasar, sabiéndolo todo, no se había humillado. Antes bien, le dijo, te has ensalzado contra el Señor del cielo, has traído los vasos de su casa, has bebido en ellos y has alabado a dioses que no ven ni oyen. Pero al Dios en cuya mano está tu vida y todos tus caminos, no has honrado. Entonces, Daniel interpretó la sentencia. Mene, contó Dios tu reino y le puso fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, Uparsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. La sentencia fue directa, clara, irrevocable. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado y el imperio babilónico cayó. El dedo de Dios había escrito el final. Querido oyente, esta historia es un espejo para todos nosotros. ¿Cuántas veces hemos banalizado lo sagrado, jugado con lo que pertenece a Dios, adorado ídolos modernos? Mientras despreciamos su presencia, hay un punto donde la misericordia termina y el juicio comienza. Y cuando el cielo escribe, ya no hay debate, solo obediencia o ruina, pero también hay esperanza. Porque si hoy escuchas esta historia, es porque aún estás a tiempo de arrepentirte. No esperes que la mano aparezca para reconocer su gloria. Hoy es el día para volver a lo santo, para honrar lo sagrado, para rendirte al Dios que sostiene tu aliento. No seas hallado falto. Vuelve antes que sea tarde. Después de la caída de Babilonia, el imperio pasó a manos de los medos y persas. Y Daniel, ya anciano, seguía siendo tan excelente en su espíritu que el nuevo rey, Darío, pensó en ponerlo sobre todo el reino. Eso provocó envidia. Los gobernadores y sátrapas buscaron una ocasión para acusarlo, pero no encontraron nada. No había corrupción, no había negligencia, no había doblez. Y entonces idearon un plan, atacarlo en su fe. Convencieron al rey de firmar un decreto. Por 30 días nadie podía hacer petición a ningún dios u hombre excepto al rey. Quien lo hiciera sería echado al foso de los leones. Era una trampa dirigida, y Daniel lo supo, pero no se escondió, no negoció, no ajustó sus principios. Entró en su casa, abrió sus ventanas hacia Jerusalén y oró 3 veces al día, como siempre lo hacía. Lo vieron, lo denunciaron, y aunque el rey intentó librarlo, la ley de los medos y persas era irreversible. Daniel fue lanzado al foso, una noche entera entre leones. En lo natural era su fin, pero en lo espiritual era su promoción, porque Dios envió su ángel y
cerró la boca de los leones. No lo arañaron, no lo tocaron, porque el que anda en justicia está rodeado de fuego celestial. Al amanecer, Darío fue al foso con voz triste. Daniel, siervo del Dios viviente, ¿te ha podido librar tu Dios, a quien sirves continuamente? Y Daniel respondió, mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones, porque fui hallado inocente delante de él. El rey se alegró, sacaron a Daniel y en su lugar echaron a los acusadores, quienes ni siquiera tocaron el suelo antes de ser devorados. Este episodio nos revela algo poderoso. No es tu influencia lo que te libra, no es tu cargo, no es tu reputación, es tu fidelidad secreta. Daniel había construido un altar de oración durante décadas, y ese altar lo protegió en la hora más oscura. Y tú tienes un altar que sostenga tu alma cuando te rodeen los leones, tienes una fe que no cambia con los decretos, tienes la firmeza de seguir orando aunque el precio sea tu vida. El mundo está lleno de trampas, de sistemas que buscan silenciar a los justos, pero Dios sigue librando a los que caminan en integridad. Y cuando sales del foso, lo haces con más autoridad, con más peso espiritual, con más gloria. El foso no es tu final, es tu ascenso. Daniel había visto visiones apocalípticas, había recibido revelaciones profundas, pero ahora, al llegar el capítulo 10 de su libro, experimenta algo completamente nuevo. Una batalla espiritual que se libra más allá del velo del mundo físico. Dice la Escritura que Daniel entró en un ayuno profundo. Por 3 semanas completas no comió manjares delicados, ni carne, ni vino. No se ungió con perfumes, se humilló buscando entender la visión recibida. Día tras día clamaba, sin respuesta, silencio. Pero lo que Daniel no sabía es que desde el primer día su oración había sido escuchada, y en el mundo invisible se había desatado una guerra. Al final de esas 3 semanas, un ser glorioso se le apareció. Sus ojos eran como antorchas encendidas, su rostro resplandecía como relámpago, y su voz era como estruendo de multitudes. Todos los hombres que estaban con Daniel huyeron. Él quedó solo, temblando, sin fuerza, sin aliento, y entonces el mensajero celestial le dijo, desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido, pero el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. Y fue necesario que Miguel, el gran príncipe celestial, viniera a ayudarlo. Amado oyente, este texto nos abre los ojos a una dimensión que muchos cristianos modernos han olvidado. Cada vez que oras, cada vez que ayunas, cada vez que te humillas, el cielo se mueve, pero muchas veces no ves la respuesta de inmediato, porque en lo invisible hay resistencia, fuerzas de las tinieblas que intentan frenar el avance de la luz. Potestades que se oponen a que entiendas lo que Dios quiere mostrarte. Batallas que tú no ves, pero que están ocurriendo por causa de tu oración. ¿Y qué hizo Daniel ante el silencio? ¿Se detuvo? ¿Se quejó? ¿Se distrajo? No. Perseveró, ayunó, clamó, esperó. Y por esa perseverancia la victoria llegó, el velo se abrió, y el mensaje fue revelado. Esto debe despertarte hoy, porque muchos han dejado de orar porque no sienten nada, porque el cielo parece cerrado, porque la respuesta no llega, pero Dios te dice, desde el primer día, yo escuché y estoy peleando por ti. Sigue orando. Tu batalla no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales, pero no estás solo. Así como Miguel peleó por Daniel, el cielo pelea por los que perseveran. No abandones tu altar, no sueltes tu clamor, porque la respuesta está en camino, y cuando llegue será gloriosa.
Daniel había estado orando con fervor, intercediendo por su pueblo, confesando pecados, clamando por misericordia. Sabía que el tiempo del exilio estaba por terminar, pero no imaginaba que recibiría, en medio de esa oración, una de las profecías más precisas de toda la Biblia. Mientras aún hablaba, el ángel Gabriel fue enviado para traerle entendimiento. Y estas fueron sus palabras: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Lo que siguió fue un mensaje profético cifrado en lenguaje simbólico que encierra verdades de proporciones eternas. Las semanas mencionadas no son de días, sino de años. Cada semana representa 7 años, por lo tanto, 70 semanas, 490 años. Y dentro de este período, Dios estableció su plan para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar la visión y la profecía, ungir al Santo de los Santos. El reloj profético comenzaría con un evento histórico, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Eso ocurrió en tiempos de Nehemías, bajo el decreto del rey Artajerjes. Desde ese momento se contarían 69 semanas, es decir, 483 años, hasta la manifestación del Mesías príncipe. Y así fue. Jesús de Nazaret entró en Jerusalén montado sobre un pollino, cumpliendo todas las profecías exactamente en el año señalado. Días después fue cortado, es decir, crucificado, no por él, sino por nosotros. Daniel lo había visto siglos antes. Pero el mensaje no termina allí. Después de la semana 69, el reloj se detiene. Un paréntesis profético se abre. La era de la gracia, donde el Evangelio es predicado a todas las naciones. La semana 70 aún no ha llegado. Será un tiempo final, de gran tribulación y cumplimiento total. Un periodo donde el mundo será probado y el pueblo de Dios será purificado. Y tú estás viviendo entre la semana 69 y la 70, en el borde del cumplimiento, en el filo del tiempo. Esto debe estremecer tu corazón, porque si Dios cumplió al pie de la letra las primeras 69 semanas, también cumplirá la última, y en ese día no habrá tiempo para prepararse. Será tarde para arrepentirse. Por eso hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Daniel no recibió esta visión para archivarla. La escribió para que tú la entendieras, para que supieras que Dios tiene el control absoluto de la historia y que cada evento, cada nación, cada movimiento está dentro del calendario del cielo. No vivas como si tu vida fuera al azar. Hay un plan y tú estás dentro de él. Prepárate, porque el Mesías vendrá de nuevo, y esta vez no como siervo, sino como rey. En medio de visiones intensas, batallas cósmicas y mensajes proféticos que dejaban a Daniel sin aliento, un nombre resuena como símbolo de fuerza, fidelidad y protección divina. Miguel, el ángel Gabriel, mensajero de revelaciones, menciona a Miguel como uno de los principales príncipes, aquel que vino a ayudarlo cuando el príncipe de Persia resistía la respuesta enviada a Daniel. Pero no se trataba de una figura menor, no era un ángel cualquiera. Miguel es el comandante del ejército celestial, el defensor del pueblo de Dios, el guerrero que interviene cuando todo parece perdido. En Daniel 10 y 12, su nombre se levanta como bandera en medio de conflictos espirituales profundos. Y lo que revela la Escritura sobre él es asombroso. Miguel se levanta en tiempos de guerra espiritual, cuando las tinieblas se oponen directamente a los planes de Dios. Miguel pelea por Israel, el pueblo del pacto, protegiéndolo en medio de amenazas invisibles.
y en el tiempo del fin se levantará de nuevo, como protector de todos aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida. El capítulo 12 comienza con una declaración solemne. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esto apunta directamente al periodo final, la gran tribulación, un tiempo donde la oscuridad intentará envolver la tierra, donde el engaño reinará, donde la fidelidad a Dios será probada como nunca antes. Pero también será el momento en que Miguel se levantará, no en silencio, sino con autoridad, no como mensajero, sino como defensor celestial. Y esto tiene un mensaje para ti hoy, aunque no veas, aunque no sientas, aunque todo parezca silencioso, hay una guerra que se libra por ti, hay ángeles que pelean a tu favor, y hay un príncipe del cielo que no permitirá que caigas. Miguel representa la acción directa de Dios cuando los justos están en peligro, cuando las oraciones suben, cuando el enemigo avanza, y cuando parece que todo se perdió. El cielo responde: este no es el tiempo de tener miedo, es el tiempo de despertar, de saber que no estás solo, que tu lucha tiene eco en el cielo, y que cuando más oscuro se torne el mundo, más cerca está el día en que Miguel se levantará. Y el pueblo de Dios será vindicado. Después de visiones de bestias, ángeles guerreros y tribulación sin precedentes, el capítulo 12 de Daniel comienza con una promesa que rompe toda desesperanza. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es la primera mención explícita en el Antiguo Testamento de una resurrección general, y no es cualquier resurrección, es el momento culminante de la historia humana, el día en que el polvo hablará, el día en que lo invisible se hará visible, el día en que todo será revelado. Esta visión fue dada a Daniel, no solo como una profecía, sino como un bálsamo, porque el justo, que tantas veces sufre injustamente en esta vida, recibirá su recompensa en la eternidad. Y el impío, que tantas veces parece prosperar, será confrontado con la verdad que ignoró. La resurrección es el acto final de justicia divina. Es el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a sus siervos. Tu obra no es en vano, tu fe no fue ignorada, tus lágrimas fueron contadas. Daniel escucha esta revelación de labios de un ser celestial. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Esto no es poesía, es destino, es identidad. Tú que permaneces fiel, que estudias su palabra, que enseñas al que no sabe, que compartes la luz en medio de la oscuridad. Tienes una promesa de gloria. Resplandecerás, no como una llama que se apaga, sino como una estrella que nunca deja de brillar. Daniel quedó atónito. Preguntó: ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y la respuesta fue en parte sellada, porque no todo sería revelado aún, pero lo esencial fue dicho con claridad. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amado oyente, la diferencia entre entender o no entender es tu corazón. Estás buscando a Dios con todo tu ser. Estás deseando conocer su voluntad. Estás dispuesto a seguirle hasta el final. Entonces esta promesa es para ti. No temas a la muerte, porque hay vida después del polvo. No temas al juicio, porque el justo juez te llamará por nombre, y te dirá: bien, siervo fiel. Después de tantas visiones, revelaciones, ángeles y batallas, una orden desconcertante fue dada a Daniel. Tú, Daniel,
cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Por qué sellarlo? ¿Por qué ocultar algo que puede salvar vidas? ¿Por qué guardar un mensaje tan urgente? Porque no todos los corazones están listos para entender. Porque hay verdades que solo pueden ser reveladas cuando el mundo llega al borde del abismo. Porque Dios, en su sabiduría, determinó que algunas profecías solo serían comprendidas por aquellos que viven en el tiempo del cumplimiento. Y nosotros estamos ahí. Vivimos en la generación donde el conocimiento se multiplica, donde los viajes son constantes, donde la maldad se normaliza, donde el bien es llamado mal y el mal celebrado como virtud. Daniel escribió lo que vio, pero no lo entendió completamente. Le fue dicho: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Sin embargo, también fue dicho: los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son esos entendidos? Son los que no viven anestesiados por el mundo, los que no apagan la voz de su conciencia, los que claman por discernimiento en oración, los que escudriñan las Escrituras con hambre de verdad, los que saben que el tiempo no es eterno y que cada segundo cuenta. El sello de Daniel no es un candado literal, es una señal espiritual, un llamado a despertar. Hoy, el Espíritu Santo está abriendo lo que estaba sellado. Las palabras antiguas resplandecen con nuevo fuego. Las visiones de Daniel cobran vida ante nuestros ojos, y los acontecimientos del mundo encajan como piezas de un rompecabezas profético en el diseño divino. ¿Estás prestando atención o sigues dormido mientras el cielo habla? Daniel fue fiel hasta el final, pero a ti te toca vivir el cumplimiento. Te toca decidir si ignorarás el llamado o si abrirás el corazón a la revelación. El libro sellado no es solo una historia antigua, es un espejo para esta generación, un grito silencioso que resuena en cada guerra, cada ley injusta, cada tragedia, cada señal. Despierta, el tiempo del fin ya comenzó. Y solo los que entienden resistirán. Daniel vivió cautivo, fue arrancado de su tierra siendo joven, sirvió a reyes paganos, vio morir a su pueblo, oró con lágrimas, interpretó sueños que sellaron destinos, fue arrojado a un foso de leones por su fe, y aún así nunca dejó de creer. Y cuando todo parece terminar, cuando las visiones cesan, cuando las palabras del ángel concluyen, una última frase resuena como un susurro eterno en el corazón del profeta: y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es la promesa final. Es el sello del cielo sobre una vida que no buscó gloria, sino obediencia. Daniel no recibiría riquezas, ni tronos, ni templos. Recibiría algo mucho más grande: reposo eterno, resurrección gloriosa y una herencia celestial. Estas palabras no fueron dichas como simple consuelo. Fueron la firma de Dios sobre una vida de entrega. El ángel no le promete que verá el cumplimiento de todo. Le promete que, aunque muera, volverá a levantarse. Daniel representa a todos los que siembran en lágrimas, a todos los que permanecen firmes cuando todo a su alrededor se desmorona, a todos los que viven para agradar a Dios, aun cuando no entienden todo. Y esa promesa se extiende hoy a ti, porque hay momentos en que sientes que nada cambia, que tus oraciones no hacen eco, que el mundo avanza mientras tú te desgastas, pero el cielo te dice: sigue hasta el fin, reposa y te levantarás. Ningún acto de fe queda sin recompensa, ninguna oración sincera se pierde en el aire, ningún sacrificio en el nombre de Dios es en vano. Daniel fue fiel, y tú estás llamado a lo mismo, no porque seas perfecto, sino porque has sido escogido, y porque el mismo Dios que le habló a Daniel te está hablando hoy. Él dice: camina hasta el fin, y al final
habrá descanso. Y después del descanso, gloria. Daniel no vivía en Jerusalén, no caminaba por las calles del templo, no escuchaba salmos en cada esquina. Él vivía en Babilonia, la capital del paganismo, la cuna de la idolatría, un sistema construido para borrar todo lo que tiene que ver con Dios. Y sin embargo, no se contaminó. Desde el primer capítulo, vemos a Daniel tomar decisiones que parecen pequeñas, pero que definirían su destino eterno. Propuso en su corazón no contaminarse. No fue una rebelión violenta, no fue un discurso público, fue una decisión interior, silenciosa, firme. Daniel entendió algo que esta generación ha olvidado, que la santidad comienza en el corazón y que la fidelidad a Dios no depende del entorno, sino de la convicción interior. Hoy tú y yo no estamos en Babilonia literal, pero vivimos rodeados por su espíritu. Vivimos en una cultura que idolatra la imagen, que adora el dinero, que normaliza el pecado, que promueve la vanidad como virtud y la verdad como ofensa. Y el mayor riesgo es que los hijos de Dios comiencen a adaptarse, a callar, a diluir su fe, a negociar sus convicciones. Pero Dios está buscando Danieles hoy, hombres y mujeres que se atrevan a ser diferentes, que elijan no contaminarse, que no se arrodillen ante los ídolos modernos, que vivan con integridad aunque nadie los vea, que oren aunque los prohíban, que sigan confiando, incluso cuando estén en el foso. La santidad no es perfección, es separación. Es decir, yo soy de Dios, aunque el mundo diga otra cosa. Y tú, que estás escuchando este mensaje, te estás contaminando sin darte cuenta. Estás cediendo a pequeñas presiones, pequeños compromisos, pequeñas sombras. El enemigo no necesita una gran caída. Le basta con pequeñas rendiciones constantes. Pero el cielo te llama hoy. Vuelve a la santidad, vuelve al altar, vuelve a tu primer amor. Ser santo en medio de Babilonia no es fácil, pero es posible y es urgente, porque mientras más oscuro se vuelve el mundo, más necesita ver luces verdaderas, y tú fuiste llamado a brillar como Daniel, como luz en medio del exilio, como voz que no se vende, como alma que no se rinde, 3 veces al día, con constancia, con humildad, con reverencia. Daniel oraba en una tierra pagana, rodeado de idolatría, en medio de un imperio corrupto. Él mantenía su rutina espiritual como si aún estuviera en el templo de Jerusalén. Y 3 veces al día se arrodillaba, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6:10. Cuando un decreto prohibió a todos orar a otro que no fuera el rey, Daniel no se escondió, no se silenció, no justificó su silencio. Abrió sus ventanas hacia Jerusalén y oró como siempre. Porque para Daniel, la oración no era una opción, era su oxígeno, su alimento, su conexión directa con el cielo, y es eso lo que lo hizo resistir. No fue su inteligencia, ni sus títulos, ni su cargo en el imperio. Fue su intimidad diaria con Dios lo que lo hizo inquebrantable. En 1900, un mundo donde las personas buscan motivación en frases vacías. Daniel encontró fuerza en el secreto de la oración. Mientras otros eran guiados por emociones, Daniel era guiado por revelaciones. Mientras otros reaccionaban, Daniel discernía. Su oración diaria no fue un ritual. Fue un refugio, un lugar sagrado donde su espíritu se alineaba con la voluntad divina. Y esta es la pregunta para ti hoy. ¿Tienes un lugar así, una hora marcada con Dios, un altar personal donde tu alma se desnuda y tu fe se fortalece? Muchos cristianos caminan vencidos, no porque el enemigo sea más fuerte, sino porque su vida de oración es débil. Daniel no era fuerte por naturaleza. Se hizo fuerte en la presencia de Dios. Y tú también puedes hacerlo. Levántate más temprano, apaga el ruido, arrodíllate, ora
y permanece fiel, porque los cielos se abren para los que perseveran en secreto. Dios no busca oradores elocuentes, busca corazones rendidos, y cuando encuentra uno, el cielo se mueve antes de que el ángel Gabriel descendiera, antes de que el cielo se moviera en su favor, antes de que llegaran las visiones sobre el tiempo del fin. Daniel se quebrantó, no para ser visto, no para recibir elogios, sino porque entendió el peso de la santidad de Dios y la urgencia del arrepentimiento. El capítulo 9 del libro de Daniel nos muestra al profeta no como un visionario glorioso, sino como un siervo con el rostro en tierra, vestido de cilicio y ceniza, confesando los pecados de su pueblo como si fueran los suyos. Volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Daniel 9:3. ¿Y qué sucede? El cielo responde. Gabriel es enviado rápidamente con una respuesta, no por méritos humanos, no por palabras elocuentes, sino porque Dios responde al quebranto sincero. Daniel no oró para exigir, oró para suplicar, no clamó como quien se siente justo, sino como quien reconoce que todos han fallado. Este es un principio que muchos han olvidado en estos tiempos. El poder no está en gritar más fuerte ni en reclamar con más autoridad. El poder espiritual verdadero está en una vida humillada, quebrantada, sincera. Cuando te doblas ante Dios, el cielo se inclina para escucharte. Cuando lloras por los pecados de tu generación, los ángeles se movilizan para traer respuestas. Cuando te arrepientes por lo que no hiciste bien, la misericordia de Dios se renueva. ¿Y tú? ¿Has orado así alguna vez? ¿Has rasgado tu corazón ante Dios, no para pedir bendiciones, sino para reconocer que necesitas ser transformado? Daniel no solo pidió, intercedió, clamó, se colocó entre su pueblo y el juicio, como un verdadero intercesor, y por eso el cielo lo visitó, por eso le fueron mostrados secretos sellados. Por eso aún hoy su nombre resplandece como un ejemplo de devoción genuina. Hoy más que nunca, el mundo necesita creyentes como Daniel, corazones sensibles, espíritus rendidos, gente que no busca ser vista, sino que busca al invisible. Si quieres respuestas del cielo, comienza donde Daniel comenzó, con humildad, con quebranto, con lágrimas sinceras. Porque ante un corazón contrito y humillado, Dios nunca desprecia. Los escogidos del tiempo final, la generación que brilla como Daniel, no fue casualidad que Daniel viviera en Babilonia. No fue casualidad que enfrentara leyes injustas, amenazas de muerte y visiones que desafiaban su entendimiento. Daniel fue entrenado en la oscuridad para ser un modelo de luz, para los días más oscuros que aún estaban por venir. Y esos días son ahora. En el capítulo 12, el ángel declara algo extraordinario sobre el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Quiénes son esos entendidos? Los Danieles de esta generación. No se trata de inteligencia académica, ni de teología avanzada. Se trata de discernimiento espiritual, de corazones alineados con el cielo, de hombres y mujeres que se atreven a no contaminarse, aunque eso les cueste todo. Daniel representa a los que no se rinden ante la presión cultural, no venden su alma por reconocimiento, no negocian la verdad por conveniencia, no apagan su fe para encajar. Y Dios está levantando una generación así. Tal vez eres tú. Tal vez has sentido que no encajas, que no puedes seguir la corriente, que tus valores no se alinean con este mundo. No estás solo, no estás loca, no estás anticuado. Estás siendo llamado a vivir como un escogido del tiempo final. Y no será fácil, requerirá santidad,
requerirá visión, requerirá fuego en el alma. Pero también habrá recompensa, porque dice el versículo 3 de ese mismo capítulo: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. Daniel no vio esta generación, pero profetizó sobre ella, y tú estás dentro de esa profecía. Si eliges vivir diferente, si eliges ser fiel hasta el fin, no serás perfecto, pero serás escogido, y eso lo cambia todo. Daniel nunca empuñó una espada, nunca lideró un ejército, nunca se proclamó profeta ante las multitudes, y sin embargo, reyes temblaron ante sus palabras, imperios cayeron tras sus oraciones, y decretos celestiales fueron liberados a través de sus rodillas dobladas. ¿Cómo es posible? Porque Daniel entendió un secreto que muchos olvidan. Una vida consagrada a Dios tiene poder para alterar la historia, no desde el ruido, sino desde el altar. Cada vez que Daniel interpretaba un sueño, un decreto del cielo era revelado. Cada vez que oraba y ayunaba, los ángeles eran enviados. Cada vez que se mantenía firme en su fe, el cielo actuaba en la tierra. Fue así con Nabucodonosor, fue así con Belsasar, fue así con Darío, y sería así contigo, si eliges vivir como él. La vida de Daniel fue una intersección entre dos mundos, el espiritual y el terrenal. Y tú también fuiste llamado a eso. Jesús lo dijo: lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Pero ¿cómo liberar decretos del cielo? Con fidelidad, con santidad, con una vida escondida en Dios. Daniel no buscaba gloria, no pedía títulos, no manipulaba. Él se mantenía en su lugar secreto, y desde allí el cielo se movía. Hoy, más que nunca, el mundo necesita creyentes que comprendan este llamado. No basta con asistir a un culto, no basta con publicar versículos. Dios busca puentes, hombres y mujeres dispuestos a cargar el peso espiritual de su generación. Quizás tú no veas cambios inmediatos, quizás ores por años sin respuesta visible, pero no subestimes el impacto de tu obediencia. Un solo Daniel cambió el curso de 4 imperios. Imagina lo que Dios puede hacer con una generación de Danieles. No necesitas plataforma, necesitas presencia, no necesitas fama, necesitas fuego en tu interior. Y cuando eso esté en orden, la tierra escuchará lo que el cielo decretó. Daniel había ayunado durante 21 días, sin manjares, sin carne, sin vino, sin ungüentos, solo oración, silencio, clamor, y entonces el cielo se abrió. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñidos sus lomos con oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y pies como de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Daniel 10:5-6. Una visión que estremeció la tierra, una gloria que hizo temblar su cuerpo, una aparición que cambió su alma para siempre. Los hombres que estaban con él huyeron despavoridos. Solo Daniel quedó deshecho, sin fuerzas, postrado ante lo sobrenatural. ¿Quién era este ser glorioso? Muchos estudiosos creen que se trataba de una manifestación preencarnada del Mesías, la misma figura que el apóstol Juan vio siglos después en la isla de Patmos. Una manifestación de Cristo, antes de su encarnación. Pero más allá de la identidad, lo esencial es el mensaje. Este hombre no apareció como respuesta inmediata. La visión vino después de días de ayuno, de quebranto, de espera. Pero cuando llegó, todo cambió. Y lo que dijo reveló algo impactante. La oración de Daniel había activado una guerra en los cielos.
El mensajero celestial le explica que desde el primer día en que Daniel dispuso su corazón, su oración fue oída. Pero el príncipe del reino de Persia, una entidad espiritual de alto rango, se opuso durante 21 días. Fue necesario que Miguel, el gran príncipe del pueblo de Dios, interviniera para que el mensaje pudiera llegar. Esto nos enseña algo poderoso. Tus oraciones mueven el mundo invisible. Tus ayunos afectan las regiones celestiales. Tus lágrimas sacuden las estructuras del reino espiritual. Puede que no veas nada con tus ojos naturales, pero si pudieras ver el cielo ahora, entenderías que cada palabra tuya activa movimiento divino. La visión del varón vestido de lino no fue solo para Daniel, es para nosotros, para esta generación, una generación que muchas veces se desanima si Dios no responde de inmediato, que duda si el milagro tarda, que piensa que su oración cayó en el vacío. Pero este capítulo nos grita: Dios te escuchó desde el primer día, y aunque haya oposición, el cielo nunca se queda en silencio. El hombre vestido de lino vino con fuego en los ojos, con autoridad en la voz, con promesas en la mano, y así vendrá otra vez, a buscar a los que como Daniel perseveran en el secreto, oran sin cesar y no se contaminan. Daniel había orado, había ayunado, había clamado durante 21 días. Nada parecía moverse. El cielo en silencio, el alma en suspenso, el corazón esperando. Pero entonces el ángel llega con un mensaje que revela una dimensión invisible. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Daniel 10, 12, 13. ¿Puedes imaginarlo? Mientras Daniel ayunaba, una batalla se libraba en los cielos. Una entidad demoníaca, el príncipe espiritual de Persia, retenía la respuesta. Bloqueaba el acceso. Detenía el avance del mensajero de Mindosington. Dios, y si Daniel se hubiera rendido en el día 15 o en el 20, nunca habría recibido el mensaje. Aquí está una verdad que cambia vidas. No todo retraso es negación. No toda espera es olvido. A veces lo que te impide avanzar no está en la tierra, sino en el cielo. Vivimos en medio de una guerra espiritual, una lucha invisible, constante, feroz. El apóstol Pablo lo confirmó siglos después. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. ¿Y qué hace Daniel? No se rinde, no murmura, no exige, permanece, clama, espera, cree, y entonces el cielo rompe el silencio y la verdad le es revelada. Muchos hoy están a punto de abandonar su fe porque no entienden esta guerra. Oran por sanidad y no ven resultados. Claman por un hijo y no hay cambio. Ayunan por un sueño y todo parece igual. Pero si supieran lo que ocurre en las regiones celestiales, si entendieran que sus oraciones están movilizando ejércitos angélicos, persistirían como Daniel. Porque a veces Dios no está diciendo no, solo está diciendo: resiste un poco más, la victoria ya está en camino. Tu fidelidad en el tiempo de silencio es lo que desata el estruendo de la gloria. Y si permaneces, verás respuestas, verás revelaciones. Verás lo imposible romperse, porque el Dios que escuchó a Daniel te escucha a ti también. Después de visiones, ayunos, apariciones angelicales y guerras en los cielos, Daniel recibe una orden sorprendente. Tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Daniel 12:4. Sellar el libro.
ocultar las palabras? ¿Por qué Dios le daría una revelación tan poderosa para que no fuera comprendida hasta siglos después? Porque lo que Daniel vio no era solo para Babilonia ni para Persia, era para una generación futura, una era de confusión, aceleración y conocimiento desenfrenado. ¿Te suena familiar? Vivimos el cumplimiento literal de esta profecía. Muchos correrán de aquí para allá. Viajes, migraciones, velocidad. La ciencia aumentará. Tecnología, inteligencia artificial, información en exceso. Y en medio de eso, un llamado: despierta, prepárate. Las palabras están siendo abiertas, las visiones selladas están siendo entendidas, los misterios están siendo revelados. La generación de Daniel somos nosotros, pero el ángel va más allá. Dice: muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los entendidos comprenderán, pero los impíos no entenderán. Es decir, no todos verán lo que está ocurriendo, no todos comprenderán los tiempos, solo los que tienen discernimiento espiritual, humildad y temor de Dios. Este es el tiempo del fin, no del miedo, sino del despertar. Dios está levantando hombres y mujeres como Daniel, que no se venden, que no se contaminan, que oran, que ayunan, que entienden los sueños, que interpretan los tiempos. Y tú puedes ser parte de ese mover. Sí, estás escuchando estas palabras, no es casualidad. Estás siendo llamado a algo más grande, no para vivir como todos, sino para brillar cuando las estrellas caigan, permanecer cuando los reinos tiemblen y guiar cuando muchos se pierdan. Las palabras han sido selladas por siglos, pero ahora se están abriendo ante tus ojos. Estás listo para lo que viene. ¿Estás preparado para vivir con visión profética en medio del caos? Porque el final no es tragedia para los justos, es el comienzo del cumplimiento glorioso. Después de revelar visiones, guerras, bestias, imperios y juicios, el libro de Daniel termina con una promesa silenciosa, pero gloriosa. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12:2-3. Aquí está el núcleo del mensaje de Daniel. No vives para este mundo. Tu fidelidad tiene recompensa eterna. Tu dolor no es en vano. Tu obediencia será honrada. En la eternidad, la muerte no es el final. El sepulcro no tiene la última palabra. La tumba no es derrota, porque vendrá el día en que el polvo se abrirá, los huesos temblarán, los cuerpos se levantarán, y la eternidad comenzará. Los que eligieron la santidad, los que soportaron la soledad, los que no se doblegaron ante el sistema, resplandecerán, no como luces apagadas, no como sombras del pasado, como estrellas, para siempre, para siempre, para siempre. Y tú puedes estar entre ellos. Tal vez hoy lloras en secreto. Te sientes solo. Te cuesta permanecer. No entiendes por qué sigues luchando. El camino es estrecho, el precio es alto, pero escucha esto. Cada decisión por Dios será recompensada. Cada lágrima será contada. Cada acto de justicia será recordado, no por los hombres, sino por el Dios eterno. Y cuando suene la trompeta y el cielo se abra y los libros sean abiertos, tú serás llamado por nombre, por historia, por fidelidad. Daniel no entendía todo, pero creyó, esperó, perseveró, y ao final do libro, o propio anjo de Israel, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Esa es la promesa. Para Daniel, y para ti. No temas a la muerte,
no temas al olvido. Tu historia no termina aquí, termina en gloria, en resurrección, en eternidad. Daniel murió hace más de 2500 años. No dejó hijos, no fundó una ciudad, no construyó un templo, pero dejó algo más poderoso, un legado, una huella eterna, un testimonio que sigue ardiendo en los corazones fieles. Porque Daniel no fue grande, por lo que conquistó, sino por lo que no entregó. No entregó su pureza por placer, no entregó su fe por conveniencia, no entregó su oración por miedo, vivió rodeado de idolatría, de corrupción, de poder, de manipulación, y aún así se mantuvo limpio, firme, inquebrantable. No necesitó púlpitos, no grabó sermones, no escribió canciones. Su vida fue su mensaje, su integridad fue su voz, y cada generación lo recuerda. Cada vez que un joven se niega a contaminarse con el pecado, Daniel vive. Cada vez que alguien se arrodilla cuando es más fácil rendirse, Daniel resplandece. Cada vez que un creyente dice no al sistema y sí a Dios, Daniel predica otra vez. Ese es el verdadero legado. Una vida que sigue hablando cuando la boca ya está en silencio. Jesús mismo, siglos. Después citó a Daniel, y el libro que muchos despreciaron como historia antigua, es hoy una llave profética para entender los últimos días. Daniel vivió como si cada decisión tuviera eco en la eternidad. Y tenía razón. Porque hoy, en este momento, en este video, su historia está transformando tu vida, y aquí está el mensaje para ti. Tú también puedes dejar un legado. No necesitas fama, solo necesitas fidelidad. Tu lucha por ser íntegro no es en vano. Tu negación al pecado no es invisible. Tu decisión de orar, de ayunar, de permanecer, está siendo registrada en el cielo. Y un día, cuando el juicio se siente y los libros sean abiertos, no solo Daniel será recordado, también tú, tu nombre, tu historia, tu fe. Porque todo aquel que vive como Daniel, aunque muera, vivirá. Vivimos en un tiempo donde muchos tienen conocimiento, pero pocos tienen entendimiento, donde hay miles de voces, pero escasean los que disciernen la voz de Dios, donde se predican doctrinas, pero falta profundidad espiritual. Y es en este contexto que el legado de Daniel se convierte en una trompeta profética para esta generación. El ángel no dijo que todos entenderían. Dijo, los entendidos comprenderán. Daniel 12:10. ¿Quiénes son estos entendidos? No son necesariamente los más instruidos, ni los más famosos, ni los que gritan más fuerte desde los púlpitos. Son los que, como Daniel, tienen un corazón humilde, una vida de oración, una sensibilidad espiritual aguda y una pureza inquebrantable. Son los que no se dejan arrastrar por el ruido de las redes, ni por las corrientes de este siglo, ni por el brillo pasajero de los aplausos. Son los que escuchan la voz del Espíritu en medio del caos. Y tú, que estás aquí, escuchando estas palabras, ¿no sientes en tu interior ese llamado, un susurro que dice, despierta? Tú no fuiste llamado para vivir como los demás, fuiste llamado para entender lo que otros ignoran, para ver lo que otros no ven, para cargar un fuego que otros no pueden sostener. El mundo está dormido, muchos en la iglesia también, pero Dios siempre ha tenido un remanente, un grupo silencioso, fiel, despierto como Daniel. Y esta es la generación de los Daniels modernos. No llevan túnicas babilónicas, pero viven en medio de un sistema corrupto. No interpretan sueños reales, pero disciernen tiempos espirituales. No enfrentan leones literales, pero sí amenazas que buscan devorar su fe. Y Dios los está llamando. Te está llamando a despertar, a levantarte, a vivir con urgencia espiritual, porque los días son malos, el engaño es sutil, el juicio se aproxima,
pero la luz de los entendidos brillará, y tú puedes ser uno de ellos. Daniel no murió rodeado de riquezas, no volvió a su tierra, no vio el templo reconstruido, no lideró ejércitos ni fue proclamado rey, y sin embargo, terminó bien, muy bien. El ángel le dice en sus últimas palabras: tú, Daniel, sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu herencia al final de los días. Daniel 12:13. Estas palabras son como un susurro del cielo, una promesa íntima, una caricia divina para un siervo fiel. Y aquí está el mensaje. No importa cómo comiences, lo que importa es cómo terminas. Daniel vivió en exilio, pero nunca fue esclavo. Estuvo rodeado de idolatría, pero nunca dobló sus rodillas. Fue probado con banquetes, amenazas, calumnias y trampas, pero se mantuvo inquebrantable. Y al final, no necesitó trofeos, no buscó estatuas, no dejó dinastías, dejó una vida fiel, una historia pura, un legado eterno. Muchos hoy comienzan encendidos con promesas, visiones, llamados, pero en el camino se enfrían, se corrompen, se distraen y pierden el galardón. Daniel nos enseña que la meta de todo creyente no es el éxito según el mundo, sino la aprobación de Dios. Terminar bien, con fe intacta, con el corazón limpio, con los ojos puestos en la eternidad, esa es la verdadera victoria, porque un día, cuando todo esto pase, cuando el polvo vuelva al polvo, cuando los tronos caigan y los imperios desaparezcan, quedarán las almas, quedará la eternidad, quedará la voz de Dios diciendo: bien, siervo fiel. Y eso vale más que todo lo que el mundo puede ofrecer. Detente un momento, cierra los ojos, respira profundo. Has llegado hasta aquí, has caminado junto a Daniel desde su juventud en Babilonia. Has sentido su temor, su fe, su firmeza. Has sido testigo de su pureza frente al palacio, de su oración en medio de los leones, de sus visiones sobre reinos que se levantan y caen, y de su esperanza inquebrantable en el Dios eterno. Pero este mensaje no era solo sobre él, era sobre ti. Cada capítulo fue un llamado, cada prueba una advertencia, cada victoria una promesa. Cuando Daniel decidió no contaminarse, escuchaste el susurro que te invitaba a hacer lo mismo. Cuando oró sin temor a los decretos humanos, ¿sentiste el desafío a recuperar tu altar? Cuando fue arrojado a los leones, ¿recordaste que el enemigo no tiene poder sobre los que caminan con Dios? Cuando el ángel descendió con una respuesta retenida por 21 días, ¿entendiste que tus oraciones están moviendo los cielos aunque no lo veas? Cuando se le reveló la resurrección, reconociste que lo que haces en esta vida tiene peso eterno. Esta no ha sido solo la historia de un profeta del pasado, ha sido el reflejo de lo que tú puedes ser hoy, porque tú también vives en una Babilonia moderna. Tú también eres tentado a callar tu fe. Tú también estás siendo observado por el cielo para ver si permanecerás fiel hasta el final. Y ahora que estás a un paso del cierre de este mensaje, la pregunta más importante es: ¿qué harás con todo lo que has escuchado? Dios no te trajo hasta aquí para informarte, te trajo para transformarte. No basta con emocionarse, no basta con admirar a Daniel, hay que imitarlo, vivir con convicción en tiempos de confusión, permanecer puro en medio de la corrupción, orar sin cesar, aunque parezca que el cielo guarda silencio, leer la palabra como si cada página fuera una carta personal del Eterno, y caminar cada día con el propósito de agradar solo a uno: a Dios. Daniel no buscó reconocimiento, pero el cielo lo llamó muy amado. ¿Qué título deseas que el cielo te otorgue a ti? Estás terminando esta jornada, pero si has entendido el mensaje, entonces es cuando realmente comienza tu historia.
Has llegado hasta el final, y eso, aunque no lo creas, no es común. No todos perseveran, no todos tienen hambre de lo eterno, no todos escuchan hasta el final lo que el cielo desea hablar. Por eso, si tú estás aquí ahora, tú eres uno de los escogidos, uno de esos pocos que Dios separa para algo mayor, uno de esos que no se conforman con una vida superficial, uno de esos que buscan más de Dios, más de la verdad, más de lo que este mundo no puede ofrecer. Hoy quiero felicitarte con todo mi corazón, porque has caminado junto a Daniel, y más importante aún, has caminado junto a Dios. Y quiero invitarte a escribir ahora en los comentarios: mi fe será como la de Daniel hasta el fin. Escribe esa frase, no solo para nosotros, no solo para el canal, sino como una declaración espiritual, como un compromiso delante del cielo, como una marca invisible que el Espíritu Santo sellará en ti. Porque cuando tú escribes públicamente tu fe, le dices al mundo invisible: estoy despierto, estoy firme, estoy listo. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, no por nosotros, sino por ti, porque este canal es más que contenido, es un refugio espiritual, una fuente para los que están sedientos de Dios. Un lugar donde muchos que no tienen una iglesia cercana encuentran aquí una palabra viva cada semana. Suscribirte no es una formalidad, es un acto de fe. Es levantar tu mano y decir: yo quiero seguir creciendo, quiero más de la palabra, no quiero perder lo que Dios está haciendo. Y si ya te suscribiste, siempre me gusta decir esto: tú eres parte de esta familia. Tú estás ayudando a extender el reino. Tú estás sembrando en Almasitu. Cada vez que das me gusta, que comentas, que compartes, estás empujando este mensaje hacia los que más lo necesitan. Mucha gente jamás pisará una iglesia, pero un video puede ser la única Biblia que lean. Y tú estás siendo instrumento para eso. ¿Lo entiendes? Lo que haces aquí tiene peso eterno. Por eso te animo, comparte este video. Hazlo ahora mismo. Envíaselo a alguien que esté pasando por un momento difícil. A ese familiar que se ha enfriado. A ese amigo que dejó de orar. A ese hermano que necesita despertar. Este video puede ser un punto de inflexión para su alma. Y tú puedes ser el canal que Dios use para tocarlo. Recuerda, Daniel vivió firme y fue llamado muy amado. Daniel terminó en exilio, pero recibirá su herencia en gloria. Daniel oró solo, pero sus palabras aún resuenan en el cielo. Así también será contigo. No importa si ahora nadie te reconoce. No importa si tu esfuerzo parece oculto. Dios ve, Dios recuerda, Dios recompensa. Tu fidelidad no pasará desapercibida, tu obediencia será honrada, y el día en que se abran los libros, tu nombre estará allí. Ahora quédate unos segundos. Más, no cierres el video. Deja que esta música de fondo te envuelva. Cierra tus ojos y ora con el alma, ora con gratitud. Dale gracias a Dios por haberte hablado, por haberte guiado hasta aquí, por haberte mostrado que no estás solo, que Él sigue obrando, que Él aún tiene un propósito contigo. Quédate en silencio, solo unos momentos. Deja que el Espíritu Santo selle esta palabra en tu interior. No empauses, no te vayas, solo permanece y deja que la paz de Dios te abrace. Aquí termina este mensaje, pero tal vez hoy comenzó una nueva etapa en tu vida. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo estudio.